Entonces vamos a plantear ahora el movimiento. Es en un plano, esto se puede después generalizar a el movimiento en 3 dimensiones con otro vector, pero ¿qué es la parte ahora que vamos a ver? Pues vamos a analizar el movimiento de un objeto, el movimiento en un plano, y vamos a obtener las componentes tangenciales y normales de la aceleración, ¿sí? Aquí tengo en la imagen un objeto que describe cierta trayectoria, esta que está aquí en negro. Por conveniencia lo escogí así, de esta manera. Y quedamos que en cada punto de la trayectoria el vector velocidad siempre es tangente. ¿Sí? En cada punto. Aquí va en esta dirección. El vector velocidad da la dirección de movimiento de un objeto. ¿Sí? Ahorita estamos viendo en un plano. Y la aceleración vimos cualitativamente que siempre apunta hacia el cambio de dirección, ¿sí? Si yo me fijara en este punto, aquí el vector velocidad iría en esta dirección, es tangente, y el vector aceleración iría hacia adentro. Entonces ahora vamos a ver que este vector aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal, ¿sí? Ahora vamos a analizar el movimiento con dos ejes, ¿sí? Que cambian, de hecho, en cada punto. Son ejes locales. En cada punto de la trayectoria, siempre yo puedo poner una dirección normal, por ejemplo, en este punto, una dirección tangente, y una dirección normal, que sería perpendicular. Le voy a poner N, y aquí T de tangente, ¿sí? Una dirección tangencial y una dirección normal, en cada punto de la trayectoria. Entonces esas direcciones pues están cambiando también en el tiempo, ¿no? Ya vimos sistema de coordenadas cartesianas donde pues todo está descrito en dos bases, en dos vectores, base, que es I y J. Después vimos coordenadas polares y esas coordenadas polares tienen la peculiaridad que se mueven, ¿sí? O sea, el vector radial siempre sigue a la partícula que se está moviendo. Entonces ahora vamos a ver un sistema de coordenadas locales, ¿sí? Esas dependen de cada punto. Entonces, en cada punto yo puedo definir una tangente, lo estoy haciendo, ¿no? Ahí en ese punto, una tangente, déjame mejorar la figura, ahí estaría más o menos tangente, y una dirección normal. Esas dos direcciones son perpendiculares entre sí. Y son perpendiculares, esta sería la dirección normal y esta la dirección tangente. Y así en cada punto. Estos son ejes locales, ¿sí? Porque dependen en cada punto de la trayectoria. Entonces aquí tengo un punto en especial. Aquí está la normal y aquí está la tangente, ¿sí? El vector velocidad ya vimos que es tangente siempre a la trayectoria. Entonces voy a definir en este sistema de tangente y normal dos vectores perpendiculares, que es este de aquí, que es T gorrito, y N gorro, ¿sí? N gorrito, que es normal y tangencial. ¿Cómo encuentro este vector tangencial? Este T, no lo confundan con el tiempo, de hecho es un vector, está en negritas, los vectores se suelen denotar con negritas, ¿sí? Este vector tangencial lo puedo obtener a partir de la velocidad, porque yo sé que la velocidad siempre es tangente en cada punto, ¿sí? Entonces el vector tangencial, pues es muy sencillo y sería la velocidad, el vector velocidad entre su magnitud. ¿Sí? Recuerden que un vector siempre lo puedo hacer unitario. La velocidad no es, su magnitud no es 1, pero el vector tangente, el vector t, lo obtengo a partir del vector velocidad y es el vector velocidad dividido entre su magnitud, ¿sí? Entonces, su magnitud sería 1.
porque así es la manera en la cual construye un vector unitario. Este es el vector tangente unitario. Unitario. Entonces, de aquí voy a despejar la velocidad. Entonces, tengo que el vector velocidad es el vector t, el vector tangente, por la magnitud del vector velocidad. ¿Sí? Ah, perdón. Y ahora voy a obtener el vector aceleración. Entonces, ¿cómo obtengo el vector aceleración? El vector aceleración, lo voy a escribir con rojo, es la derivada del vector velocidad, por definición. Y voy a derivar esta igualdad que encontré, bueno, que construí en realidad. Entonces es la derivada de estos dos, bueno, de este producto de vectores. Bueno, de un vector por una magnitud. Lo voy a escribir. Es de t, b es esto de aquí, que es el vector tangente por la magnitud del vector velocidad. Y es un producto, ¿sí? Es un vector por un escalar, que es la magnitud de la velocidad. Entonces lo voy a hacer, primero voy a derivar la velocidad, ¿sí? Me quedaría de la derivada de la magnitud de la velocidad, ¿sí? Primero derivo este, por el vector, que es el vector tangente. Más, ahora sí, es la magnitud del vector velocidad por la derivada del vector tangente. ¿Sí? Entonces los vectores, aquí están, ¿sí? Este es en la dirección tangencial, este es el vector tangencial, y aquí tengo la derivada del vector tangente respecto del tiempo. O sea, este es un vector, el vector aceleración. Entonces tiene una componente en la dirección tangencial y otra componente que es este vector. Este es un vector. Entonces ya de aquí obtengo que la componente tangencial es el cambio de la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Esto de aquí. Entonces este es precisamente la componente tangencial. ¿Sí? Aquí está el vector aceleración en este punto. Tiene una componente tangencial y una componente normal. Aquí está la figura. Componente tangencial y componente normal. ¿Sí? Ya tengo la componente tangencial. ¿Quién es la componente tangencial? Pues esta de aquí. ¿Sí? Esta es la componente tangencial. ¿Sí? Estoy escribiendo el vector aceleración en una componente en la dirección tangencial más algo más. Ahorita veo esto de aquí. Pero ya de aquí tengo que la aceleración tangencial es el cambio en la magnitud. Entonces la componente tangencial de la aceleración se debe a cambios en la magnitud de la velocidad, lo que alguna vez les comenté. La aceleración es la derivada del vector velocidad y lo podemos escribir en una componente tangencial y una componente normal. Ahorita vemos que este es el vector normal. La componente tangencial, voy a regresar a la figura, esta componente tangencial tiene que ver con los cambios en la magnitud de la velocidad. Así lo voy a escribir. ¿Sí? Y ahora me falta ver cómo es la componente normal. ¿Sí? Esto que encontré es esto de aquí. Y esta es la aceleración tangencial. Entonces ahora voy con este otro término. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando un vector, su magnitud es constante, el vector derivada es perpendicular a él. Caso especial son los vectores unitarios. Aquí tengo un vector unitario. ¿Sí? Entonces el vector tangencial
Me voy a ir a la figura. Aquí está, ¿sí? Este es el vector tangencial. Su derivada, lo voy a poner aquí. Este es el vector tangencial. Su magnitud es 1. Por lo tanto, su derivada, la derivada de ese vector es perpendicular a él y va en esta dirección. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que si tenemos un vector cuya magnitud es constante, este vector tangente está cambiando en el tiempo, en dirección, pero su magnitud es 1. Así lo construí. Su vector derivada de este vector tangencial, que es unitario, es perpendicular a él. ¿Sí? Ese era un resultado que teníamos. Lo voy a escribir aquí. Un resultado que teníamos era que si un vector, aquí lo voy a poner, voy a repetir esto, pero no importa. Si su magnitud es 1, el vector, ese vector y su derivada son perpendiculares. ¿Sí? Este era un caso especial de las coordenadas polares. De hecho, aquí las tengo. El vector radial va en esta dirección. Esto es coordenadas polares. El vector radial es este de aquí. Y vimos que su derivada de ese vector es el vector polar. Pero por un factor, que era teta punto. Entonces, este vector derivada del vector radial no es necesariamente otro vector unitario. ¿Sí? Su magnitud no tiene por qué ser 1. De hecho, hay un factor escalar que aparece. ¿Sí? Entonces ya vimos que este vector tangente, su derivada va en esta dirección. ¿Sí? Entonces este término que tenemos aquí, está relacionado con el vector normal. ¿Cómo lo pongo aquí? Es este, ¿sí? Entonces este vector tiene un factor y es el vector normal, porque el vector normal lo estoy definiendo así, en la dirección normal. Entonces la derivada del vector tangencial es el vector normal. Vean cómo van, ¿sí? La derivada del vector. Vean aquí en las polares cómo iba el vector radial. El polar es tangencial, que es su derivada, ¿sí? Y satisface como una regla de la mano derecha. Por un factor. Entonces aquí hay un factor. Hay diferentes maneras de deducir esto, ¿sí? En matemáticas se suele ver en geometría diferencial que una curva tiene un vector tangente y un vector normal, y eso le llaman el vector normal, y después aparece otro que es el binormal, y definen algo que es curvatura, etc. Yo lo voy a hacer aquí un poco más físico, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. En este punto, ¿sí? El objeto se está moviendo en esta trayectoria, y en un punto, en cada punto, ese movimiento es como un movimiento circular respecto de un origen, con un radio que se llama radio de curvatura. Aquí lo denoto con rojo. ¿Sí? En cada punto de la trayectoria, el movimiento se puede entender como que localmente, instantáneamente, es un movimiento circular. ¿Sí? Y aquí está el círculo. Profe, Sí. entonces hay como aceleración centrípeta que sería la normal, aunque no haya, o sea, aunque no sea como tal un círculo en la trayectoria. Exacto, exacto, exacto. Eso es lo que quiero decir y ahora es lo que voy a ir Ah, mostrando. Pero sí, tienes razón. Entonces, localmente, el movimiento, o sea, instantáneamente en ese punto, lo puedo entender como un movimiento circular. Hace una curva. Entonces hay una aceleración centrípeta, si se acuerdan. ¿Sí? Ese radio
va cambiando. Este círculo en geometría se le llama el círculo osculador. ¿Sí? Es un círculo que toca esa curva en un punto dado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este punto, que está haciendo mucho, que la curvatura se ve más pronunciada, si hay un cambio de trayectoria más pronunciado, aquí el círculo es un círculo que toca en un punto dado, ¿sí? Tangente. Entonces, círculo osculador sería algo así. Ese radio de curvatura va a depender de cada punto. Aquí, por ejemplo, en este punto que hice aquí, podríamos más o menos cualitativamente ver que aquí el radio de curvatura es mayor. Profe, ¿y cuando es en línea recta el movimiento, cómo sería eso? En línea recta, el radio tiende a infinito. ¿Sí? Sería en que en cada punto, pues es el mismo círculo osculador, pero pues su radio de curvatura tiende a infinito. Ahorita ¿Y la normal cómo sería? la normal sería esa, la normal a la dirección donde se está moviendo. Ah, ok. Y ya lo ponemos. Y una trayectoria en línea recta, ¿no? En cualquier dirección, piensen en esto. Entonces ahí el vector de posición siempre es este, ¿no? Que está siguiendo a la partícula, al objeto que se está moviendo. Sí, es una función del tiempo, obviamente. ¿Cómo es el vector velocidad? Pues es tangente, ¿no? Si se está moviendo en esta dirección, el objeto, pues podemos ver que el vector velocidad va en esa dirección. Lo he estado pintando con azul, entonces lo voy a dejar así. En cada punto, ¿no? Lo cual, pues, es claro, ¿no? En una dimensión, ese vector, pues, se reduce a esa componente en esa dirección. Y el vector tangencial, perdón, la aceleración va a tener una componente normal. Ahorita regreso con este caso. Yo puedo definir una normal y una tangencial. En este caso, la tangencial, pues, es en la misma línea del movimiento. Y es claro que no tiene componente normal. Pero ahorita regresamos a este caso, ¿sí? Entonces déjenme terminar aquí. Entonces en cada punto es como si se moviera en un movimiento circular, ¿sí? Aquí lo tengo en esta figura. Entonces está aquí. El arco que describe localmente ahí sería una diferencial ds. ds sería ρ. Ρ es el radio de curvatura. En ese punto, o sea, esta imagen es este punto de aquí. Entonces ese arco, esa diferencial de ese arco sería ρ de phi. ¿Sí? Porque es un ángulo, ¿sí? El de phi sería este ángulo de aquí. Y esto se le conoce como radio de curvatura, ds en d phi. Ese es el arco de longitud. En matemáticas se usa más. A veces las curvas se parametrizan con el arco de longitud. Para nosotros aquí en física, aquí en mecánica, la forma como estamos parametrizando las curvas, las trayectorias, es con el tiempo. Si es más físico, pues es precisamente la física. Los objetos se están moviendo en el tiempo. En matemáticas se suele parametrizar con la longitud de arco por ciertas propiedades, pero nosotros, el tiempo es el parámetro, ¿sí? Entonces esto es el radio de curvatura. De hecho, a partir de esta expresión se puede calcular se puede obtener una fórmula, una expresión para encontrar el radio de curvatura. Aquí lo vamos a hacer de otra manera diferente.
en matemáticas se suele emplear esto. ds, escribirlo como en términos de una diferencial en X y en Y, etc. Pero aquí lo vamos a hacer más apegado a lo que estamos viendo en cinemática, a física. Entonces, en este punto ya vimos el vector tangente, ¿sí? El vector tangente es la velocidad entre su magnitud. El vector normal es perpendicular al vector tangente. Tenemos que este vector, ¿sí? Entonces, seguimos con este resultado. Tengo la derivada del vector tangente en el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a esta figura y voy a hacer el análogo de lo que hicimos con coordenadas polares y el movimiento circular, ¿sí? Este R juega el papel de T para seguir esa regla de la mano derecha, ¿sí? Este T juega el papel de R en polares y N juega el papel del vector polar, ¿sí? Es simplemente voltearlo, porque así va la trayectoria. Entonces, como ahorita queremos dt del vector, la derivada del vector tangente respecto del tiempo, ¿sí? Pero si comparo con las coordenadas polares, era la derivada del vector radial respecto del tiempo, y ese sabemos quién es este de aquí, en estas coordenadas polares, que es θ punto por el vector polar, ¿sí? Aquí en este punto es algo local, entonces por eso lo denoto con un phi, porque ese phi va a depender pues del centro de curvatura, se le llama centro de curvatura, el centro de ese círculo osculador, y va a depender del radio de curvatura, entonces va cambiando, no son precisamente las coordenadas polares. Las coordenadas polares, en este caso, sería pues este vector, este sería el vector de posición, y este sería el ángulo en coordenadas polares, ¿sí? Pero no estoy haciendo eso. Esto es algo local. Pero son las mismas expresiones. Entonces, la derivada del vector tangencial, lo voy a poner aquí, respecto del tiempo, es un θ punto, pero en este caso sería phi punto, ¿sí? En esas coordenadas locales de ángulo y en ese centro, ¿sí? Que va cambiando. Aquí sería aquí, en este punto y aquí. Por el vector polar, pero en este caso el vector polar, ¿quién hace el juego del vector polar? El vector normal. Y ese es el resultado. Se los estoy mostrando, ¿sí? Desde el punto de vista físico, ¿sí? Pueden encontrarlo en diferentes libros, sobre todo de matemáticas, cómo se deducen, pero la idea es la misma. En cada punto puedo entender el movimiento como si fuera circular, ¿sí? Y hay un factor que es phi punto. Y si se acuerdan del movimiento circular, la magnitud del vector velocidad, ¿cuánto era? Era el radio por θ punto. Entonces aquí va a ser lo mismo. La magnitud del vector velocidad, pues va a ser el radio de curvatura, ¿sí? Respecto de este punto. Pues en este punto, el objeto se está moviendo localmente como en un movimiento circular. Entonces su velocidad, la velocidad que lleva, es el radio de curvatura por phi punto, localmente. Porque ρ, que es el radio de curvatura, cambia en cada punto. Y hasta el sistema de coordenadas, eso es el vector normal y el vector tangencial. Pero esto es lo importante. Entonces voy a seguir, aquí nos habíamos quedado, ya tengo este resultado, ¿sí? Y lo pongo acá. Bueno, de aquí voy a despejar, voy a sustituir phi punto, y entonces esto, de aquí despejo phi punto, porque phi
De hecho, puede quedar también en términos de phi punto, pero es eh, más práctico ponerlo en términos de la velocidad. Entonces, de aquí voy a despejar, de aquí, perdón, de aquí despejo phi punto y me queda la magnitud de B entre R. Entonces, esto me queda como la magnitud de B entre R por phi punto, no por N. Sí, aquí nada sustituir phi punto, que es esto de aquí, acá. Y ahora sí, lo sustituyo, esta expresión, esta igualdad, acá. Entonces me queda más la magnitud de B, ¿sí? Aquí queda un factor de magnitud de B por este vector, que es este de aquí. Y hasta lo voy a copiar. Y ahí está. Entonces aquí tengo la magnitud de B, con la magnitud de B se multiplica. Y finalmente me queda, lo voy a escribir aquí, la componente tangencial, la voy a poner explícitamente, esta derivada, ¿sí? Me queda que es la derivada de la magnitud respecto del tiempo en la dirección tangencial más este término que es la magnitud de B al cuadrado entre ρ en la dirección normal. Si se acuerdan, en el movimiento circular teníamos que la aceleración centrípeta era B cuadrada entre R. ¿Sí? En un movimiento circular, donde este es el radio, el vector velocidad va en esta dirección y el vector aceleración va en esta dirección. Teníamos que, solo tenía componente normal y era la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y aquí está, el B cuadrada entre ρ, donde ρ es el radio de curvatura. O sea, este es como la aceleración centrípeta. Por eso regreso a cómo podemos entender el movimiento en general, en un plano. Localmente es como si fuera un movimiento circular, con un radio de curvatura, ρ, que va cambiando. Entonces, en cada punto hay un círculo, que se llama el círculo osculador, de cierto radio, que es el radio de curvatura, y esa aceleración tiene su componente normal y su componente tangencial. De tal manera que el vector aceleración, pues, es con el que formo con esos dos. ¿Sí? Esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Lo voy a escribir. A lo puedo escribir como una componente tangencial en la dirección tangencial más la componente normal en la dirección normal, donde la tangencial es la derivada de la magnitud, por eso son cambios en la magnitud. Y la componente normal, vean que es este término de aquí, pero son cambios del vector, de la dirección del vector tangencial, es decir, del vector velocidad. Entonces son cambios de dirección. Y lo puedo escribir como la magnitud de B al cuadrado entre R. Este tiene que ver con cambios de dirección. Y este con cambios de magnitud. De dirección de B. ¿Sí? Aquí vean que tenemos, bueno, la incógnita del radio de curvatura, precisamente.
¿sí? Si nosotros tenemos el vector velocidad, que lo podríamos encontrar a partir del vector de posición, derivando, para encontrar la aceleración tangencial lo podemos hacer, ¿no? Que es calculamos su magnitud, derivamos respecto del tiempo y eso nos da la componente tangencial. Pero para la componente normal necesitamos el radio de curvatura. En la práctica más bien es al revés. Nosotros podemos encontrar el radio de curvatura en un movimiento dado, ¿sí? La magnitud de la aceleración sigue siendo la misma, ¿sí? Esa la podríamos calcular en coordenadas cartesianas, en polares, etc. Pero en estas componentes locales, en estas direcciones locales, sería la aceleración tangencial al cuadrado, todo esto al cuadrado, más la aceleración normal al cuadrado. Esta aceleración al cuadrado es esta de aquí, entonces lo podríamos calcular en principio. Y esta aceleración normal, lo voy a dejar, este de aquí, y esta normal sería, pues lo que tenemos, que es la magnitud de b al cuadrado, entre ρ, todo eso al cuadrado. Les digo, esta parte de aquí lo podríamos calcular en cierto sistema de coordenadas. Esta tangencial sería la derivada de la velocidad y de aquí obtendría, despejando, el radio de curvatura. Entonces, esto me serviría para esta ecuación. Ahorita lo hacemos con un ejemplo. Me permite, permite determinarlo, el radio de curvatura. Y ahorita lo hacemos con un ejemplo. ¿Queda claro? O sea, lo importante es esto de aquí, ¿sí? Entenderlo físicamente. En cada punto, localmente, instantáneamente, ese cambio de dirección, ese movimiento curvilíneo en general, localmente es como si fuera un movimiento circular. Tiene una aceleración centrípeta, ¿no? Localmente, como dijo su compañera, y es precisamente la componente normal, que es b cuadrada entre ρ. La componente tangencial tiene que ver con los cambios en la magnitud de la velocidad. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué la derivada de phi es velocidad, la magnitud de la velocidad entre ρ? No escuché eso. ¿Cuál, perdón? ¿Otra vez? ¿La magnitud de quién? De la velocidad. Digo, de la derivada de phi es la velocidad entre ρ. ¿Esta de aquí? Sí. Ah, porque me regresé al movimiento circular. ¿Sí? Si se acuerdan, en el movimiento circular, la velocidad es ρ por phi por teta punto. Pero aquí estoy localmente, por eso le llamo un phi, pero es lo mismo. La magnitud de la velocidad en este movimiento circular, ¿sí? Donde phi es este ángulo. Este sería phi. Este es el radio. La magnitud de la velocidad, eso encontramos, ¿no? Que era rho, r, teta punto, o omega. Sí, que es esto de aquí. Y de aquí nada más despejé. Phi punto es la magnitud de b entre rho. Perdón, aquí le estoy llamando rho. No sé si esa era tu pregunta. ¿Qué es la Sí, ya. aceleración centrípeta, precisamente? A lo mejor se Sí, acuerdan con aceleración centrípeta. Era b cuadrada entre r. Pero aquí estoy llamándolo rho. Porque ese rho cambia en cada punto. sí, ya ¿Sí? acordé. Está bien.
Entonces, en cada punto tiene una aceleración centrípeta. Hasta se entiende físicamente. El objeto se está moviendo. Siempre las aceleraciones son las que, bueno, se deben a las fuerzas. Entonces, para que algo haga esta curva, pues algo lo tiene que jalar, entre comillas, es decir, producir esta aceleración normal o aceleración centrípeta localmente. ¿De acuerdo? Y estas fórmulas, pues, van para el formulario, ¿no? Estas ecuaciones, estas expresiones que encontramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, vamos con lo que sigue. Y ahora quiero poner el ejemplo del tiro parabólico. Y ahorita regresamos a esto. Esto es lo importante, ¿sí? Esto de aquí y esto de aquí. Ya tenemos la componente tangencial y la componente normal. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico también muy importante y muy usual en mecánica, que es el tiro parabólico. Déjenme poner una figura. Entonces el tiro parabólico está compuesto de dos movimientos. Este es un movimiento en un plano. Y está compuesto de un movimiento uniforme, con velocidad constante, y un movimiento con aceleración constante. Y este movimiento es lo que describen los objetos que son lanzados en la superficie terrestre, ignorando la fuerza que ejerce el aire. Después vamos a ver que el aire, un objeto que se mueve en un medio, que es el caso de un objeto en la superficie terrestre, tenemos la atmósfera, el aire, que es como un gas, como un fluido, que ejerce una fuerza adicional, que tiende a frenar las cosas en movimiento, produce una fuerza de arrastre. Pero ignorando eso, podemos poner aquí, ignorando la fuerza de arrastre, del aire, un objeto que se mueve en la superficie terrestre está descrito por lo que se conoce como un tiro parabólico, porque describe una parábola. Entonces este movimiento, pues este es el suelo, ¿no? La dirección horizontal en X. Y tenemos la dirección vertical, que sería la altura. En la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Entonces, B en X, aquí vamos a usar coordenadas cartesianas. Lo voy a poner aquí. Para describir este movimiento, ¿sí? Tenemos X y Y como función del tiempo. Es un objeto que está describiendo esta curva. En la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, lo voy a poner así. B en X, pues es una velocidad, lo voy a poner así, B0X, ¿sí? Es constante. Y en la dirección vertical, el movimiento es uniformemente acelerado, es lo que habíamos encontrado al principio que empezamos a estudiar cinemática, ¿sí? Es un movimiento con aceleración constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
con A en la componente Y menos G, ¿sí? Donde G, pues es un valor, encontramos que era 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y esos son los dos movimientos. Son dos movimientos independientes, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Y el objeto pues describe esta trayectoria que ahorita vemos que es una parábola. Entonces, ¿cómo están descritas estas coordenadas? ¿Cómo sería X de T y Y de T? Pues en la dirección horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, X es pues una posición, X0, más la velocidad, V0X por T. La velocidad en X la voy a denotar pues con Vx, que sería X punto, sería V0X nada más. Es constante, precisamente este movimiento es con velocidad constante. ¿Y cuánto sería la aceleración en X? Pues 0, ¿no? Es un movimiento con velocidad constante. ¿Cómo sería Y de T? Pues sería una Y0, ¿no? Una posición más V0Y por T más un medio de A T cuadrada sobre 2, pero la aceleración en Y es menos G, ¿sí? De hecho, ya lo estoy describiendo con un signo negativo. Esa sería la componente. Entonces es menos un medio de G T cuadrado. ¿Sí? G es esto, 9.8, y la aceleración es menos G. Vectorialmente, ¿cómo sería la aceleración? Sería un, bueno, voy a seguir aquí y ahorita vamos con los vectores. ¿Cómo sería la velocidad en Y? Pues sería Y punto, que sería Vy. También es una función en el tiempo. En este caso es una constante en X. Y aquí sería V0Y menos GT. Y finalmente, pues Y2 puntos. Aquí esto sería X2 puntos para completar. Esto sería la aceleración en Y. Sería pues precisamente menos G. Y ahí están las coordenadas, las velocidades, las componentes de la velocidad y las componentes de la aceleración en coordenadas cartesianas. Aquí lo más conveniente es usar coordenadas cartesianas. Aquí está los diferentes vectores, ¿no? Tenemos el vector de posición, es el que sigue la trayectoria del objeto, el vector velocidad, que siempre pues es tangente a la trayectoria. Aquí está, ahorita vemos que es el vector inicial, pero este es cuando está en este punto y va cambiando, ¿no? Va cambiando en magnitud y en dirección, ¿no? Y el vector aceleración, ven que es constante, solo tiene esta componente. No tiene componente en X, entonces es este de aquí. Siempre, en cada punto. Podemos formar el vector de posición, que es una función del tiempo, que sería X de T en la dirección Y, más Y de T en la dirección J. Y ya tenemos sus expresiones en el tiempo. Entonces sería X0 más B0X por T en la dirección Y, más todo esto de aquí, lo voy a hacer, más B0Y por T menos un medio de GT cuadrado en la dirección J. Es un movimiento en un plano. Vean que lo puedo escribir así. X0 en la dirección Y más Y0 en la dirección J
Sería este término y este término. Más, ahora voy a escribir este término, el que tiene las velocidades. ¿Sí? Entonces sería más B0X por T en la dirección Y, más B0Y por T en la dirección J. Este de aquí. Y finalmente el término que tiene aceleración. Vean que en dirección Y no tenemos. Y lo voy a poner así. Más menos un medio de gt cuadrada en la dirección J. Este de aquí no es más que un vector. Sería el vector de posición inicial. El objeto es lanzado desde aquí. ¿Sí? Más este otro término, que lo puedo escribir así. Un B0X en la dirección Y, más B0Y en la dirección J por T. Finalmente este, que lo puedo escribir así. Déjenme ver cómo lo pongo. Lo voy a poner más y el signo se lo voy a agregar ahorita a algo. Más un medio de T cuadrada por menos G en la dirección J. ¿Sí? ¿Por qué lo escribí así? Porque puedo identificar la velocidad inicial. Ya identifiqué la posición inicial, R0, que es este vector, que es este de aquí, de componentes X0 y Y0, más este otro vector, vean que es un vector, tiene su componente Y y su componente J, de componentes B0X y B0Y, que es la velocidad inicial en X y en Y. Entonces este lo puedo poner como un vector B0, que sería la velocidad inicial por T. T es una escala. Y aquí lo voy a poner, voy a escribirlo así, más un medio del vector G T cuadrada. ¿Y el vector G quién es? Pues este de aquí, menos G en la dirección J, como está aquí. Este vector G es menos G en la dirección J, en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Este es el vector de posición. Podría derivarlo y encontraría el vector velocidad. Si derivo, sería dr en dt, que sería r0, es un vector constante, entonces su derivada es 0. Este sí sería la derivada respecto del tiempo, pues solamente me quedaría b0. Y este otro término, pues estoy derivando respecto del tiempo. Y g es un vector constante. Más g, que es un vector, por t. Y la aceleración derivaría este vector respecto del tiempo y pues me queda g. Efectivamente, solamente tiene esta componente en j. Lo puede escribir vectorialmente o sus componentes. Estas de aquí son sus componentes. Componentes cartesianos. ¿Cuál sería la magnitud del vector velocidad? Pues lo puedo obtener de aquí o sus componentes. Voy a hacerlo, porque ahorita lo vamos a usar. La magnitud de b sería la raíz cuadrada de bx cuadrada más by cuadrada. ¿Sí? Tenemos que bx es esto de aquí, es constante. Sería b0x al cuadrado más la velocidad de y, que sería b0y menos gt al cuadrado.
Aquí es claro que depende del tiempo, ¿sí? De hecho, ya podemos calcular la componente tangencial de la aceleración, ¿sí? O sea, este vector es constante, el vector aceleración, pero en cada punto puedo poner una tangente y una normal. Esta de aquí sería su componente normal y esta de aquí su componente tangencial, y en cada punto, ¿no? Aquí también sería su componente normal y su componente tangencial. Y aquí puedo encontrar la magnitud, perdón, la componente tangencial de la aceleración, que sería la derivada de la magnitud respecto del tiempo. Vamos a hacerlo. Entonces hay que derivar este respecto del tiempo, ¿sí? Entonces es una raíz. Entonces lo puedo escribir de esta manera. Voy a aprovechar que puedo borrar. A la 1/2, ¿no? Entonces, para derivar respecto del tiempo, saco ese 1/2. Por esto mismo, entre paréntesis, lo voy a poner nada más así, indicado, a la 1/2 menos 1, ¿no? Luego, por la derivada del argumento, que sería esto de aquí, respecto del tiempo. Entonces, aquí tengo esta parte que depende del tiempo, sería un 2 veces por V0Y menos GT, y otra vez derivar, ¿no? Esa es regla de la cadena como aplicada 2 veces. Respecto del tiempo, aparecería menos G. Finalmente, la componente tangencial de la aceleración sería este 2, se me cancela con este 2. Este menos lo voy a dejar, el signo. Me queda menos G. Y queda este término, que sería V0Y menos GT. Y este es a la menos 1/2. 1/2 menos 1 me queda esto entre corchetes a la menos 1/2. Que es la raíz de esto mismo. Que sería B0X cuadrada más B0Y menos G por T cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y ahí ya tengo la componente tangencial de la aceleración en el tiro parabólico. ¿Sí? Vean que en cartesianas, pues es muy sencillo, es un vector constante. Pero bueno, las componentes normales y tangenciales las tiene, ¿no? De la aceleración. ¿Alguna duda cómo deriva aquí? Lo de la derivada de la magnitud sobre dt viene de lo que vimos hace un rato. ¿Esto? Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Acá está. Y ahorita calculamos la componente, no la normal, sino que vamos a calcular el radio de curvatura. Ok, sí. Dale. Bueno, este tiro parabólico es, les digo, es muy importante, es muy común verlo en física, tiene muchas propiedades interesantes, muchas geométricas, casi toda la parte de cinemática es muy geométrica. Entonces vamos a ver algunas cosas. Algo importante es que este movimiento, como dije antes, es en la componente horizontal es uniforme y, con velocidad constante, y en la dirección vertical es uniformemente acelerado, aceleración constante. Y ambos movimientos son independientes. Entonces, muchas de las cosas que vimos en el tiro vertical, algo que lanzábamos en la dirección vertical, se aplican aquí también. Déjenme poner una figura. Sí.
No sé si pueda poner otra vez la fórmula de la aceleración tangencial, por favor, es que no la terminé de copiar. Sí, claro. ¿Esto de aquí? Sí. Sí, ahí está. Profe, Sí, esa de la aceleración tangencial solo nos da como la magnitud de esa componente, ¿o cómo? la aceleración tangencial es la componente tangencial de la aceleración y se debe a cambios en la magnitud de la velocidad. Ahorita les paso una animación donde se ve esto. Ahorita estoy aplicando esta fórmula, ¿no? Que me dice que la aceleración tangencial son los cambios en la magnitud de la velocidad. Ya puedo pasar para abajo. Ya, profe, muchas gracias. ¿No de qué? Ahorita les paso una animación, va a quedar más claro. Ay, déjame ver si ya lo copié. Ahí está, otra figura. Entonces, primero vamos a ver qué es una trayectoria parabólica, ¿sí? O sea, no lo sabemos, o sea, no lo han dicho lo ha dicho alguien, a lo mejor lo vieron en algún libro, pero vamos a verificar que efectivamente es una trayectoria y la trayectoria es una parábola. La trayectoria es una parábola. Y aquí está, de hecho, su expresión, ya lo tengo ahí escrito. Pero vamos a hacerlo. Lo que hay que hacer es eliminar el tiempo, ¿sí? Estas son las ecuaciones paramétricas, ¿no? Estas, desde el punto de vista matemático, ¿no? Estas serían las componentes, sí, las componentes paramétricas, las ecuaciones paramétricas, ¿no? En matemáticas nos dicen, pues son las X en términos y Y en función de un parámetro. Son las ecuaciones paramétricas de esta curva, ¿sí? X de t y Y de t con el parámetro tiempo. Entonces, para escribir la ecuación de la curva que describe su forma analítica, pues hay que despejar el tiempo, ¿no? Entonces voy a copiar y vamos a eliminar el tiempo y vamos a obtener la curva analítica de la expresión analítica de esta curva. En este caso es sencillo. De esta primera ecuación voy a despejar el tiempo y lo voy a sustituir aquí. Entonces de aquí despejamos t, me queda como x menos x0 entre b0x. Y eso lo sustituimos, entonces de aquí despejamos y después sustituimos en esta de aquí. Y me queda y, ya no voy a poner en función del tiempo, porque ahora va a ser precisamente una función y como función de x. Pues va a ser y0 más b0y por el tiempo, pero el tiempo es esto de aquí, que es x menos x0, entre b0x. Menos un medio de g y este cuadrada, es esto de aquí al cuadrado, que es b0x menos x0, todo eso al cuadrado entre b0x cuadrado. Si me equivoco en algo, me dice. Y ya está, esta es la ecuación. Precisamente esta es una función y de x, ¿no? Es una curva y de x, que efectivamente es una parábola porque tenemos este término cuadrático. Es una parábola y de x. Tenemos el término cuadrático y un término lineal en x. Todo lo demás son constantes, son parámetros de este movimiento. Entonces estas ecuaciones, estas de aquí, de hecho son las ecuaciones paramétricas
de una parábola. De la parábola. Aquí estamos en física y todo está relacionado con la velocidad inicial, que es V0x, V0y, que serían las componentes. Ahora, pues ya son vectores. Entonces, este es el vector inicial, V0, el que escribí aquí arriba. Este de acá, que es este de aquí. Este es el vector V0, cuyas componentes, pues en la dirección horizontal es esta, en la dirección vertical es esta. Entonces, esta curva está dada en términos de sus parámetros. Los parámetros, pues son la velocidad inicial, V0x, ahora es un vector, y V0y. X0 y Y0, que son la posición inicial, ¿no? Esta es la velocidad inicial. Y la posición inicial. Y además G, ¿no? Que es un parámetro. Vean que es negativo el término cuadrático, por lo tanto es una parábola que abre hacia abajo. O sea, en general esto es una parábola de esta manera. ¿Sí? De hecho, esta se puede poner en términos del vértice de diferentes maneras, ¿no? Para identificarla más con la parte de matemáticas de una parábola. Pero es una parábola que abre hacia abajo por este signo negativo. ¿Sí? Que es esta de aquí. De hecho, desde el punto de vista matemático, pues esta es una parábola que pues, se extiende en todos los valores. ¿Sí? O sea, esto lo puedo aquí seguir, pero desde el punto de vista físico, pues empieza en un punto, que sería aquí, y describe esa trayectoria. ¿Qué más iba a decir de esto? Entonces, esta es la ecuación de esa trayectoria, que es una parábola. Y tengo sus expresiones paramétricas. Las dos son útiles. Muchos de los problemas se pueden resolver usando sus ecuaciones paramétricas o la ecuación de la parábola. Cuando vimos algunos problemas de cinemática, les comenté que hay dos maneras. De hecho, lo hicimos en una dimensión y ahí encontramos algo que era constante, si se acuerdan. Pero aquí sucede algo parecido, no es igual. Pero una cosa es que tengamos las ecuaciones en el tiempo y otra la ecuación ya analítica, y como función de x, que es esa parábola. Entonces, muchos problemas de tiro parabólico nos dan condiciones sobre algo, ¿no? Un cañón lanza una bala con cierta velocidad y tiene que sobrepasar una pared de tal altura, ¿sí? No sé, por ejemplo aquí. Pues una manera de resolverla es, pues, encontrar esta altura máxima. Podríamos hacerlo en el tiempo, entonces encontrar primero el tiempo en el cual alcanza esa altura máxima y después encontrar esa altura máxima. U otra es empleando la ecuación ya analítica de la parábola y dar ciertas condiciones. ¿Sí? Ahorita vemos unos ejemplos. Pero siempre podemos hacer uso de las ecuaciones paramétricas o de la ecuación analítica. Y pues como uno pues se vaya acomodando, ¿no? Al resolver el problema. Estos problemas de tiro parabólico se pueden resolver de diferentes maneras. Eso es lo que quiero decirles. Entonces vamos con algunas propiedades de esta parábola, de tiro parabólico. Esta ya fue la ecuación de la parábola, la ecuación de la trayectoria, y ahora veamos algunas propiedades.
que las podemos obtener de lo que habíamos visto en la parte de tiro vertical. Déjenme poner otra imagen. Entonces, como habíamos visto en tiro vertical, si se acuerdan, encontramos el tiempo en que subía y después el tiempo en que caía, la altura máxima a la que llegaba, ¿sí? Esos resultados son los mismos aquí, porque el movimiento en la dirección horizontal y el movimiento en la dirección vertical son independientes. De hecho, si ustedes, este movimiento que es un tiro parabólico, ¿sí? Que es un objeto lanzado con cierta velocidad, ¿no? Y que describe esta trayectoria, y un objeto que es lanzado hacia arriba con la misma componente de velocidad en la dirección vertical. Déjenme hacerlo bien aquí. Esta velocidad, que es el vector velocidad inicial, no es, lo voy a quitar, y es este de aquí. Tiene esta componente. Si yo lanzara un objeto hacia arriba con esa componente vertical, subiría en el mismo tiempo, es decir, sube. Esta componente de la velocidad sería esta de aquí sería esta de aquí en esos tiempos, en esos puntos de la trayectoria. Aquí en este punto, si se acuerdan, la velocidad en la dirección vertical es 0. En este punto. Sí tiene componente horizontal, porque ese es constante. En la dirección horizontal, el vector B0x es siempre Bx, ¿no? Déjame ponerlo así. Bx siempre es vector y la componente en x siempre es B0x, es constante. Es este de aquí. Esta componente siempre es constante. ¿Sí? Este vector en cada punto es la misma magnitud. Entonces, si yo lanzo un objeto hacia arriba, va a llegar en el mismo tiempo hacia arriba y le va a tomar el mismo tiempo en caer. ¿Sí? Estos dos movimientos en el tiempo es lo mismo. Suben un tiempo ts, y después cae con el mismo tiempo. Si se acuerdan, cuando vimos el tiro vertical, pues ¿cómo encontrábamos ese tiempo? Poníamos que dy es igual a 0. Y aquí lo podemos hacer igual. Lo voy a repetir, no importa que nos tardamos un poco. Poner las ecuaciones. No son estas las que tenemos. Entonces el tiempo de subida, que sería, aquí estoy, algo que no he dicho, es que estoy simplificando esto de aquí, y suponiendo que x0 es igual a y0 igual a 0. ¿Sí? El punto de lanzamiento, el punto donde empieza el objeto a moverse, las condiciones iniciales es en el origen, para simplificar las ecuaciones. ¿Sí? O sea, estoy haciendo que esto de aquí, respecto de aquí, serían estos ejes. Lo voy a poner de otra manera.
Estoy escogiendo este origen, ¿sí? Se podría regresar a este caso general simplemente poniendo X0 y Y0. Entonces, estos ejes son los que estoy escogiendo aquí. Entonces, tengan cuidado porque, por ejemplo, si el tiempo, a veces estudiamos el tiempo que tarda en caer a Y igual a 0, ¿sí? Desde que es lanzado en este punto. Entonces, sería este tiempo hasta aquí más otro tiempo adicional. Y este tiempo de aquí es el que estoy denotando con TB, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, estoy haciendo, para simplificar las ecuaciones, el origen, el punto de lanzamiento, que es este de aquí. Entonces, vamos con el tiempo de subida. El tiempo de subida era tal que BY igual a 0. Pero tengo ya las expresiones, BY. Voy a borrar esto de aquí, que me está estorbando. Esto no me distrae. Entonces, BY igual a 0, que es esto de aquí. Entonces, B, Y igual a 0, es igual a B0Y en el tiempo de subida, ¿sí? Menos G por TS. Y de aquí obtengo TS. TS es BY, B0Y, entre G. ¿Qué es lo que hicimos en tiro vertical? Que es esto de aquí. ¿Sí? Aquí por simetría, el tiempo en que tarda en subir sería el mismo tiempo en que tarda en bajar al mismo nivel en la dirección horizontal. ¿Sí? Entonces, este tiempo que tarda en ir de aquí a acá sería el mismo TS por simetría, porque es un tiro parabólico. Esta curva es una parábola. Por lo tanto, lo que estoy llamando aquí TB, que sería el tiempo desde aquí, T0, en hacer toda la trayectoria hasta llegar al mismo nivel, sería 2 veces TS, o 2 veces tiempo de caída, respecto de esta altura H. Pero ya encontramos aquí TS, que es B0Y entre G, entonces sería 2 veces B0Y entre G. STB, el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Cuál sería H? La altura máxima de este tiro parabólico. Pues sería sustituir en la posición, en la dirección vertical. Entonces H sería Y en el tiempo de subida. Y eso sería, voy a mi expresión, sería Y0, pero en este caso estoy simplificando y haciéndolo 0. Entonces solo me quedaría B0Y por T, que es TS, que es B0Y entre G. Menos un medio de G T cuadrada. Y T cuadrada es TS, que es B0Y entre G, todo eso al cuadrado. Y es el mismo término, es un término común, pero aquí tenemos menos un medio. Entonces es 1 menos un medio, me queda un medio. Y me queda un medio de B0Y cuadrada entre G, que es lo que habíamos visto también cuando vimos tiro vertical. Esta sería la altura máxima, o la altura a la altura máxima a la que llega el tiro parabólico. Algo que no hicimos en esa vez, porque solamente analizamos la dirección vertical, es el alcance. Este se le conoce como alcance, que es la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento hasta que llega a este punto en el mismo nivel. ¿Sí? Y eso es el alcance y lo estoy denotando con R. ¿Cómo sería ese alcance? ¿Cómo lo calcularía? ¿Cómo encontraría R? ¿Cuánto sería R?
Pues sería la posición, ¿no? O sea, el movimiento está descrito con estas coordenadas en el tiempo. Entonces sería X en el tiempo TV, que es 2 veces TS. Lo voy a poner así, TV, que es este de aquí. Y voy a mi expresión de X de T, que sería B0X por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo ya tengo cuánto es, que es 2 veces B0Y entre G. Esto es 2 veces B0X por B0Y entre G. Este es el alcance. Aquí lo tengo en términos de B0X y B0Y. ¿Sí? A veces se puede escribir así o en términos de la rapidez inicial, la velocidad inicial. ¿Sí? Otra manera es, voy a dibujar esta, la velocidad inicial, aquí. Tiene componente en X, esta sería B0X, y tiene su componente B0Y. Y el ángulo de lanzamiento, que sería este ángulo θ. B0X es la magnitud de B0, voy a ponerlo así. La magnitud de B0, para no escribir tanto, lo voy a poner como B0. ¿Sí? Entonces va a ser B0 coseno de θ. Esa es la componente en X de la velocidad inicial y la componente en Y, B0Y, es B0 seno de θ. Entonces este alcance lo puedo escribir como 2 veces B0X y B0Y es, me quedaría B0 cuadrado por seno y coseno. Seno de θ y coseno de θ, todo eso entre G. ¿Sí? Esta manera es más cómoda porque, bueno, es lo mismo, es simplemente que está escrita en términos de θ, que es el ángulo de lanzamiento, y B0, que es la rapidez inicial, ¿no? B0, que es lo voy a poner así, la rapidez inicial. ¿Sí? Ustedes lanzan un objeto con cierta rapidez, con cierta velocidad inicial y con un ángulo de lanzamiento, θ. De aquí obtenemos algunos resultados. Por ejemplo, dada una rapidez, ¿sí? Ustedes tuvieran un cañón, ¿no? Algo que lanza algún objeto, pero lo lanza con cierta rapidez, ¿cuál sería el ángulo para tener el máximo alcance? Le voy a poner R más. ¿Cuál sería ese ángulo? Vean que el coseno de θ y seno de θ están entre -1 y 1. ¿Sí? De hecho, aquí el ángulo de lanzamiento está entre 0 y pi medios, ¿no? Este de aquí. ¿Cuál sería el ángulo al que tendría que lanzar un objeto dada una velocidad para que el alcance sea máximo? Vean que cuando entre 0 y pi medios, cuando θ aumenta de 0 a pi medios, el coseno empieza en 1 y va decreciendo. Y el seno empieza en 0 y va creciendo. ¿Sí? Sería 45, ¿Por qué 45? porque es cuando seno y coseno tienen los mismos valores, ¿no? Ajá, esa es una manera de verlo. Entonces, θ es 45 cuando θ es igual a 45 grados
o en radianes sería pi cuartos. ¿Sí? Otra manera de verlo es ver que seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta, coseno de teta, ¿no? Esto se puede obtener con identidades trigonométricas, ¿no? Lo voy a hacer así, aquí. Seno de alfa más beta, ¿cuánto es? Seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, ¿no? Y si alfa es igual a beta, es decir, seno de 2 alfa, vamos a ponerlo, pues esto es 2 veces seno de alfa, 2 alfa. No, sí, seno de alfa. Seno de beta y ya, ¿no? Entonces esto es consecuencia de esto. Y el alcance se puede escribir de como 2 veces B0 cuadrado sobre G. De hecho, ese 2 que está aquí lo puedo absorber y ponerlo aquí así. Como seno de 2 teta. También, ¿no? Y ahí se ve también más claro que seno de... El seno es máximo cuando esto es pi medios. Es decir, cuando teta es pi cuartos. Es otra manera. Y el alcance máximo sería, pues, precisamente B0 cuadrado entre G. ¿Sí? Otra cosa que se puede demostrar aquí es que si ustedes lanzan un objeto en 2 ángulos diferentes, teta 1, y luego un ángulo teta 2, tal que sean complementarios, el alcance es máximo, ¿sí? Si ustedes pueden lanzar un objeto así, y luego otro más empinado, con un ángulo mayor, y llegan al mismo alcance. Pero esos 2 ángulos son complementarios. Lo voy a poner aquí en una figura. O sea, se llega al mismo alcance con 2 ángulos teta 1 y luego teta 2 tienen el mismo alcance, le voy a poner alcance R si teta 1 más teta 2 es igual a pi medios, si son complementarios, ¿no? Que lo pueden demostrar aquí con esta, usando esto de aquí, sustituyéndolo aquí, teta 1, en términos de teta 2, haciendo un poco de álgebra, y les va a quedar que seno de 2 teta 1 es igual a seno de 2 teta 2. Esa es otra propiedad. ¿Qué más? Interesante. Hay muchas cosas interesantes en este tiro parabólico, es muy geométrico. Por ejemplo, hay algo que se llama parábola de seguridad. Déjenme buscar una imagen. Aquí tengo una. Y es el hecho que si otra vez ubicamos el origen como el punto de lanzamiento para simplificar las cosas,
Y podemos cambiar el ángulo de lanzamiento, ¿no? Entonces aquí, si el ángulo es pequeño, pues es este de aquí, conforme vamos para una velocidad inicial dada, o sea, para una velocidad inicial dada, o sea, una rapidez inicial constante, podemos cambiar el ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Podemos cambiar el ángulo de lanzamiento y van a describir diferentes tiros parabólicos. Diferentes alcances, obviamente, diferentes alturas máximas, pero todos ellos están circunscritos dentro de otra parábola, que es esta de aquí, en azul. Y esa se le llama parábola de seguridad. ¿Sí? Si ustedes tienen un cañón que lanza diferentes ángulos con una rapidez inicial, pueden describir esta parábola de seguridad y están seguros que fuera de esa parábola de seguridad, pues no les va a alcanzar ningún el cañón, ¿no? En términos de cañones, ¿no? De algo que lanza cañones. Aunque no sé si ahorita suene bien eso. Y se puede encontrar esta parábola de seguridad, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, esta parábola de seguridad está descrita como, pues, una parábola, ¿no? Que es y de x esta va a ser la parábola de seguridad. Si es una parábola, pues tiene un término cuadrático más un término lineal más una constante, ¿no? Esto es una parábola en general. Entonces, lo que hay que determinar es estas constantes A, B y C. Sabemos que pasa por estos dos puntos. Por este punto de alcance máximo y este punto de altura máxima, ¿sí? El alcance máximo ya encontramos cuál es. B0 cuadrado sobre G. Es este de aquí, ¿sí? Para 45 grados, que es este de aquí. Déjenme ver cuál sería esta de acá, ¿no? Esa parábola, ¿sí? Entonces esto sería B0, voy a borrarlo, le voy a poner B0 cuadrado sobre G, que sería el alcance máximo. ¿Cuál sería la altura máxima? Pues cuando es lanzado con un ángulo de pi medios. O sea, el H máximo es cuando teta es igual a pi medios, ¿sí? Y eso sería donde tenemos H. Vean que es este de aquí, ¿sí? Pero déjenme ver si lo podemos poner en términos de... Fíjense, aquí el H, de aquí lo podemos poner en términos también del ángulo, que es un medio de B0Y, pero B0Y es B0 por seno de teta. Entonces me queda B0 seno cuadrado de teta sobre G. O sea, esto es equivalente a esto, ¿no? Entonces, para teta igual a pi medios, esto es 1, que es la altura máxima, porque aquí es para un tiro parabólico en general, ¿sí? Pero si ustedes lanzan el objeto con pi medios, el H máxima, lo voy a poner aquí, es para teta igual a pi medios, y el H máxima es B0 cuadrado sobre 2 veces G. Es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo encuentro estos tres términos? A, B y C. Conociendo que pasa por estos dos puntos. ¿Cómo encontraría esos puntos? Digo, esos coeficientes. Con esos coeficientes ya tendría la parábola de seguridad, la expresión de esa parábola de seguridad.